Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Alexander Ramos Arevalo. Mi matrícula es CTM033881. Mi trabajo es el proyecto integrador de la materia de administración de base de datos. Se retomará el módulo 4 para responder un cuestionario que la misma actividad se pide. Inicio. Define con tus propias palabras qué es una base de datos orientada a objetos. Es donde se implementa un sistema de información que representa datos en forma de objetos. Se diferencia de la base relacional en que no responde a un sistema de tablas para registrar información. Menciona la diferencia entre clase y objeto, además de anexar dos ejemplos de la vida real para cada uno. La clase es la colección de objetos que contienen los mismos atributos. Operaciones, restricciones y métodos se utiliza como molde para crear objetos similares, como el avión, los coches, etc. Mientras que el objeto es una unidad compuesta por atributos y métodos que representan a los objetos del mundo real. Por ejemplo, una base de datos, camiones, por ejemplo. Explica qué es un modelo de dominio. Es un esquema que muestra las clases o partes de ellas con sus atributos. Además, describe el comportamiento de estos objetos. En él se representan las relaciones de generalización, agregación, asociación y dependencia, las cuales reflejan cómo se heredan los atributos entre dichas clases. Dentro del proceso del modelado de datos, en una base orientada a objetos, se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una clase. Una clase es un molde del que luego se pueden crear múltiples objetos con similares características. Una clase es una plantilla molde que define atributos variables y métodos en los procedimientos. La clase define los atributos y métodos comunes a los objetos de este tipo. Debemos crear una clase antes de poder crear objetos, que son las instancias de esta clase. ¿Cuál será la diferencia entre una base de datos SQL y una no SQL? Entre sus diferencias principales, las bases de datos SQL combinan de forma eficiente diferentes tablas para extraer información relacionadas y las no SQL no lo permiten y son muy limitadas. Por otro lado, las no SQL dejan distribuir cantidades elevadas de información, mientras que las SQL facilitan distribuir bases de datos relacionales. Además, las SQL facilitan la gestión de los datos junto con las relaciones existentes entre ellos, y las no SQL ni siquiera existe esta funcionalidad. Por último, las no SQL permiten un escalado horizontal sin problema debido a su capacidad de distribución, mientras con las SQL es mucho más difícil. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo un bonito mensaje. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hacemos. Anónimo. Muchas gracias.